Dios le bendiga, mis amados hermanos, en esta noche, aleluya. Venimos a adorar y a glorificar su nombre, aleluya, porque eres bueno y digno de toda alabanza, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a empezar cantando este coro para la gloria de Dios. Quiero llenar tu trono de alabanza, aleluya, gloria a Jesús. Te adoramos, Dios. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor, aleluya, sí, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, aleluya, sí, Señor. Aleluya, te adoramos, Dios, aleluya. Señor, aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, aleluya, sí, Señor. Tu fidelidad es grande, aleluya, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, aleluya, sí, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, aleluya, sí, Señor, aleluya, te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, aleluya. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, adoramos su nombre por siempre, aleluya. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios, aleluya, al único fiel y verdadero, gloria a Jesús.
Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, aleluya. Aleluya, cantemos con sabiduría, con entendimiento, mis amados hermanos, aleluya, gloria a Jesús. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Aleluya. Vengo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Aleluya. Ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Aleluya. Para ser Señor tuya por la eternidad. Aleluya. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Aleluya, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Este canto dice: límpiame de toda mi maldad. Traemos a Él nuestra vida para que sea de Él. Aleluya, gloria a Jesús. Te adoramos, Dios. Vamos a seguir con el último. Perdón, antes. Gloria a Dios. Dios le bendiga en esta hora. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias por estar aquí en su casa. Voy a pedirles que, así como están de pie, abran sus Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 40, verso 7 y verso 8, para continuar con lo que habíamos empezado en la clase pasada, porque fue una clase lo que vimos la semana pasada. Así que mientras buscan el libro de Isaías, capítulo 40, verso 7, verso 8, oramos. Padre que estás en gloria, Señor, te alabamos en esta hora, Señor, te damos gracias. Padre amado, Señor, por tu presencia en este lugar.
Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Padre amado, Señor, y nos has concedido también ese privilegio de estar en tu presencia, de estar contigo, Padre amado. Te damos gracias por eso y ahora, Padre amado, que vamos a hablar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos en esa palabra, Padre amado, que hable a cada corazón, como solamente tú puedes hacerlo. Úsame, como siempre te pido, Señor, para la edificación de tu pueblo. Permíteme en esta hora, Señor, ser esa herramienta útil en tu casa y para tus santos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, mi Señor. Amén. Isaías capítulo 40, versos 7 y verso 8. En el nombre del Padre, del Hijo y para gloria de su Santo Espíritu, la iglesia dice: Amén. Amén. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. ¿Cuántos glorifican el nombre de nuestro Señor? Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Como les decía, fue una clase. El tema era la historia de la Biblia, la versión en español. Y decíamos en un recuento rápido cómo aún en el siglo XVI, iniciando el siglo XVI, nadie tenía una Biblia como la que tiene usted en su mano. Nadie poseía una Biblia, peor en español. No existía. Dios, en su infinita misericordia, se valió de hombres comprometidos con la palabra de Dios, hombres comprometidos con la obra de Dios, para que esta obra se diera. A finales del siglo XVI, escucha, al principio no había, antes de que el siglo XVI terminara, ya esta palabra estaba ya rodando por toda media Europa. Hombres como Juan de Valdés, Encinas, Juan Pérez de Pineda, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Antonio del Corro, Arias García y muchos más. Me he leído algunos libros, por eso estoy hablando. Todos estos hombres fueron claves para que hoy usted y yo tengamos esta Biblia en español, porque era prohibido. Prohibido con pena de muerte, porque así los reyes católicos lo habían dictaminado, porque había una institución llamada la Santa Inquisición, mal llamada Santa, que perseguía a todos aquellos que se osaban traducir la Biblia, ratificada por la Iglesia Católica en los concilios, de que así sea, y pena de muerte y a la hoguera a quien lo hiciera. Pero pese a todo lo que el hombre quiera impedir, nadie va a impedir los planes de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y la palabra de Dios va porque va, y este es el resultado. Hoy, en esta era en que usted y yo vivimos, gozamos de esta palabra, pero es necesario y es importante que usted sepa que antes de que esta palabra llegue a sus manos, pasaron muchas cosas para que esta palabra hoy usted tenga libremente el acceso a poder obtener una. Pero vamos a continuar ahora con qué sucede ahora que ya somos libres, que ya nadie nos persigue, que podemos comprar una Biblia donde sea, como sea y del estilo que usted quiera. Hoy en el día, usted puede ir a cualquier librería, sobre todo cristiana, y va a encontrar Biblias, mejor dicho, usted va a encontrar una amplia gama de Biblias. Usted entra y usted va a ver Biblias al por mayor, a su gusto, chicas, grandes, letra pequeña, letra gigante, con comentarios, pasta de cuero, para su computadora, como usted quiera. Pero póngase, usted es un cristiano, póngase una persona que no es cristiana pero quiere comprar una Biblia. ¿Sabe cuál va a ser la primera pregunta que se debe hacer a esa persona cuando entra y ve toda esa cantidad de Biblias? La primera pregunta que yo me haría es, ¿son todas las Biblias iguales? ¿Puedo coger cualquiera de esas Biblias y todas me van a decir lo mismo? No, no lo es, no lo son. Porque todas las nuevas versiones de la Biblia, después de Reina Valera, de 1960 en adelante, todas esas versiones tienen un texto crítico que se llama texto crítico de Nestlé y Aland, que es la base de esas Biblias
todas esas Biblias nuevas. Cuando usted abre esas Biblias, la mayoría dicen cosas así como esta. Escrita en un lenguaje contemporáneo más entendible, más accesible. No se pierde el mensaje del Señor Jesucristo. Mantenemos siempre el mensaje, pero está escrita en un lenguaje moderno, o que usted pueda comprenderlo mejor. Cosas así como esa usted va a encontrar. Pero resulta que esas Biblias, que están basadas en un texto diferente al que fueron las Biblias de Reina Valera del 60 hacia atrás, que es el texto Receptus o texto mayoritario. Estas nuevas Biblias omiten, cortan, cambian, suprimen la palabra de Dios, muchos textos, son miles de textos. No es 1, ni 3, ni 100, ni 500, ni 1000. Son más de 4000 textos cortados, omitidos o cambiados. Y nos damos cuenta que no son textos al azar. Un ejemplo que yo venía pensando en el camino, esto no está en esas Biblias, en las de ahora, pero digamos que hacen un cambio y dicen, y a Jonás se lo tragó una ballena. Y usted dice, bueno, pero la Biblia no dice que es una ballena, la Biblia dice que es un gran pez. Pero entre ballena y un gran pez, pues no hay mucha diferencia. No me voy a perder por eso. Pero aunque la Biblia no lo dice, pero una ballena es un gran pez. Pero bueno, a lo mejor, pues bueno, la dejamos pasar por alto. Pero no se trata de ese tipo de textos alterados. No, se tratan de tipos de textos bíblicos que tienen un tremendo peso teológico. Textos bíblicos que son la base de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Escúcheme bien, no son textos al azar ni son cualquiera textos. Oh, Dios se reveló en un arbusto, quién sabe si es una zarza, si era quién sabe qué. No son ese tipo de textos. Son textos que traen un gran peso doctrinal. Cuando la Reforma estalló en Europa, salieron las primeras confesiones de fe. La confesión de fe bautista, la confesión de fe de Westminster, la confesión de fe de Heidelberg. Confesiones de fe de peso. Puntos doctrinales basados en textos bíblicos. Un ejemplo, confesión de fe de Westminster 1646. Uno de los puntos de esa confesión decía que ellos creían en la unión hipostática del Señor Jesús. Es decir, que el Señor Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Texto bíblico de apoyo en ese punto de esa confesión. Primera carta a Timoteo capítulo 3 verso 16, que lo veremos más adelante. Pero en esas nuevas Biblias de las cuales yo le hablo, ese texto ya ha sido alterado. Ya ese texto no dice lo que decía en aquel tiempo. ¿Dónde quedan las confesiones de fe entonces que en ese tiempo hizo la iglesia? Entonces se hacen agua. Porque ya los textos de ahora no dicen lo que decían originalmente. ¿Por qué? Porque esas nuevas versiones de la Biblia tienen unas fuentes de textos diferentes. Sí, textos que atacan la mesianidad del Señor Jesús, la divinidad del Señor Jesús, la doctrina de la expiación, la doctrina de la salvación por gracia, entre muchas otras doctrinas más. Entonces, no estoy hablando de algo sencillo, estoy hablando de algo delicado, porque estamos hablando de la palabra de Dios y estamos hablando de la salvación eterna de su alma y de la mía. Es como que usted comiera una comida envenenada, ¿verdad? Si usted come una comida envenenada, se muere. Pues esto es lo que sucede, porque esto es peor todavía. Porque a lo mejor envenenado lo llevan al hospital y le meten una manguera y lo limpian y vuelve a vivir, como dicen por ahí. Pero estamos hablando de la salvación eterna, mi hermano. Entonces, esto es bien delicado lo que estamos hablando nosotros. Todos estos pasajes alterados nos hacen prender a nosotros un foquito adentro de una alarma. Porque usted dirá, como muchas veces escuchamos por ahí, porque esto lo he conversado con otras personas, y dice, bueno, pero hay otras partes en la Biblia donde están esos textos también. Sí, puede ser que haya otros textos también en la Biblia, pero escuche esto. ¿Qué le parece si se sacan tratados en base a esos textos que están mal puestos? ¿O qué le parece a usted que estas Biblias que ahora tienen una distinta construcción de sus textos llegan a países como China,
como Corea del Norte, como Irán, donde es prohibido tener una Biblia. Lo matan a ustedes si tienen una Biblia. ¿Sabe qué sucede cuando llega una Biblia, por ejemplo, a China? Una Biblia, la deshojan. Le quitan las hojas porque una hojita sirve para predicar a una tremenda comunidad que lo hacen en las alcantarillas. ¿Qué tal si una de esas hojitas que está mal traducida ahora llega a aquellas gente? ¿Cómo se le enseña? Pero por encima de todo esto, ¿dónde queda nuestra doctrina de la inspiración plenaria de la palabra de Dios? ¿Sabe lo que es la inspiración plenaria, no? Entendemos que todo lo que está escrito aquí en la Biblia es palabra de Dios. Cada jota, cada tilde, cada coma. Estuvo por siempre en la eternidad en la mente de Dios. Y un día Dios la plasmó aquí. Entonces es necesario que cada coma, cada tilde, cada palabra esté aquí porque nosotros creemos en la inspiración plenaria de la Biblia. Y cada una de estas es palabra de Dios. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 4, verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo ordené. Toda y cada una de estas palabras que han sido puestas en la Biblia, mi hermano, deben de estar ahí. Se debe demandar que todas estén ahí, no mutiladas, no cortadas, no omitidas, no cambiadas. Entonces, ¿qué Biblia adquirir? ¿A dónde vamos con esto? Mire, el problema mayor que se da en las Biblias no es en el Antiguo Testamento. El problema es en el Nuevo Testamento. Ahí es donde surge el problema. Porque el Nuevo Testamento tiene dos fuentes textuales. Por un lado tenemos el texto mayoritario o el Textus Receptus. Y por otro lado, el texto crítico, que es de las Biblias modernas, de Nestle y Aland. Dependiendo de cuál de esos textos usted tenga, yo le puedo decir, es que tú tienes textos de más en tu Biblia. O a la vez le puedo decir, tú tienes textos de menos en la Biblia. ¿De cuál de ellos depende? Yo he hecho un resumen porque esto es un tema sumamente largo, es bien amplio. Ya llevo desde la época del COVID leyendo, imagínense. Pero he tratado de hacer un resumen para que usted me pueda comprender y no ser tan tedioso, pero a la vez poder llegar a usted y que tenga una noción bien amplia de qué es lo que yo estoy hablando en esta hora. Vamos a hablar un poquito del Textus Receptus o el texto mayoritario, que es el que está compuesta nuestra Biblia, Reina Valera del 60 y todas las Biblias hacia atrás. Recordando, porque esto ya lo tocamos un poquito en la charla pasada, el que no lo vio lo puede ver en las páginas de la iglesia que está en Facebook, en emisora Templo de la Alabanza y en YouTube. Lo pueden ver ahí para que puedan ver la clase completa y esta es la continuación. Decíamos nosotros que en el siglo XVI, un hombre llamado Erasmo, oriundo de Rotterdam, profesor, escritor, teólogo, humanista, hizo una recolección de aproximadamente 5.686 fragmentos y textos en griego, escritos antiguos de distintas épocas, en diferentes lenguas como el siriaco, el gótico, el copto, el latín, entre otros. No solamente eso, sino que usó lo que se conoce en la historia como los escritos patrísticos, los leccionarios y diferentes versiones de Nuevos Testamentos. Vamos a hablar un poquito de cada uno de esos. ¿Qué son los escritos patrísticos? Los escritos patrísticos son los escritos de los padres de la iglesia que dejaron plasmados sus comentarios, siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, pero que utilizaron textos bíblicos. Esos textos fueron revisados por Erasmo. Los leccionarios que estuvimos hablando ya en la clase pasada, se recuerdan, era aquel librito pequeño que cuando se iba a dar el sermón, el sacerdote salía con ese librito pequeño que se llama leccionario, y en ese librito pequeño estaban anotadas muchos textos bíblicos en latín, porque eran utilizados para la lectura antifonal. Entonces, ahí había plasmado palabra de Dios. En los escritos patrísticos, palabra de Dios. Aparte de eso,
se recolectaron nuevos testamentos, como un Nuevo Testamento en siriaco del norte de Palestina, Nuevo Testamento en eslavo de la parte este de Europa, Nuevo Testamento en gótico de la parte norte de Europa, un Nuevo Testamento etíope, un Nuevo Testamento copto. Todo ese material que yo estoy hablando, todo duró años, fue compilado por Erasmo de Rotterdam para luego ser ese texto en griego llamado texto mayoritario, que es el que se usaron para confeccionar las Biblias de la época de la Reforma. Martín Lutero, la Biblia de Calvino, la Biblia de Tyndale, la Biblia de Encinas, la Biblia de Juan Pérez de Pineda, la Biblia de Cipriano, el Nuevo Testamento de Cipriano de Valera, la Biblia de Reina, luego la Biblia Reina Valera, King James, y todas esas Biblias, la Biblia grande, la Biblia de Ginebra fue la que trajeron los puritanos a esta nación. Todas esas Biblias de las que yo le estoy hablando fueron confeccionadas con este texto mayoritario, con el Textus Receptus. Estas Biblias fueron las que impactaron y convirtieron millones de almas por hombres que les voy a nombrar ahora, y yo le invito a que usted revise en su tiempo ocio la biografía de cada uno de ellos. John Wesley, Charles Wesley, Jonathan Adams, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, Dwight L. Moody, Billy Graham, nuestro hermano Gigi Ávila. Millones de almas convertidas al Evangelio por la palabra de Dios y un Nuevo Testamento escrito de esa manera, con esas bases, que es el texto mayoritario o el Textus Receptus del que yo le estoy hablando, que hizo Erasmo en el siglo XVI. Esto fue una tremenda obra. Usted sabe lo que es sentarse con todos esos manuscritos y todas esas copias y todos esos fragmentos para luego tener una obra así. Entonces no es que alguien se sentó y ya escribió y dijo, aquí está. No, no fue así. Y de esas salieron estas Biblias que han impactado a la humanidad hasta el día de hoy. Pero sucede, mi hermano, que hoy en el día, hoy en la actualidad, siglo XXI, más de algunos, unos cuantos, muchos, eruditos modernos, traductores, pastores y profesores, le han dado auge a ese nuevo texto que se llama texto crítico, porque promueven el uso de las nuevas versiones de la Biblia, porque dicen que son más fáciles de entender. Pero todas estas Biblias presentan el problema que ya dije anteriormente. Y ellos pues dicen, no, lo que pasa es que estas Biblias son fuentes más confiables, son fuentes más fidedignas, son del siglo IV y del siglo V. Mi hermano, que sea antiguo no prueba que sea fidedigno. Porque si de antigüedad se trata, entonces, ¿qué hacemos con el Evangelio de María, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, que son del siglo I? ¿Por qué no los ponemos en la Biblia si son antiguos? O sea, decir que algo es antiguo no significa necesariamente que sea fidedigno. La Biblia de Marción en el año 144, Marción decía que el Dios Jehová del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento, Padre del Señor Jesús. Entonces, para Marción, el Antiguo Testamento, como dice el presidente de Argentina, para afuera. No Nuevo Testamento, no Antiguo Testamento, fuera. En el Nuevo Testamento, los judíos no entendieron la palabra del Señor. Mateo, Marcos y Juan, fuera. Solo quedaba Lucas. Y el único que había entendido la palabra de Dios era Pablo. Entonces, todas las cartas paulinas, no el Apocalipsis porque es de Juan. Entonces, la Biblia de Marción era una Biblia que tenía solamente un evangelio que era el de Lucas y las cartas paulinas. Su predicación, el infierno no existe, salvo siempre salvo y todo el mundo gozoso. Pero no se crea que solamente Marción salió con esa Biblia. El problema es que cientos de personas lo siguieron. Él hizo una división en la iglesia. Porque él no es tan loco, no. Loco es lo que lo siguieron a él en cantidades y causó una división en la iglesia. Y eso es lo que sucede hoy en el día. Aparecen con algo nuevo y por ahí corre la gente atrás de ellos sin investigar, sin sentarse,
sin pensar. Yo le invito, yo le insto en esta hora a que este resumen que yo estoy haciendo le dé la inquietud a usted por averiguar. Y no crea que estamos hablando por hablar, no, investigue. Porque eso es lo que yo hice, investigar. Mire, hace más de 20 años, alguien me regaló, no recuerdo quién me regaló, aún tengo el libro en la casa. El libro se llama Lumbrera a mi camino. Es un libro de hermenéutica, un libro flaquito. Y yo lo comencé a hojear, muy interesante el libro. Cuando llegué a una parte, claro, empieza con todo lo que empieza un libro de hermenéutica, pero en eso llega una parte que fue la que me hizo tambalear. Llega una parte y hace una cita bíblica donde el Señor Jesús llega donde los discípulos que no han podido reprender a un demonio y dice la cita, este demonio no sale sino con oración y ayuno. Y hay una nota al lado que dice, pero el original, el más antiguo, el fidedigno, dice, solamente sale con oración. La palabra ayuno fue añadida luego por algún copista y es plausible porque está bien, pero no está en los originales. Eso me causó a mí un malestar, porque yo me senté y me puse a pensar y lo primero que pensé, dije, entonces todos estos años yo he estado leyendo una Biblia que no dice lo que debe de decir. Después pensé y dije, ¿y cuáles serán los textos alterados y los que no están? Y comencé a dudar, después de leer el libro, ya son más de 20 años. Pero eso me llamó a la curiosidad, a comenzar a investigar. Y comencé a investigar, y es lo que yo les estoy trayendo a usted ahora. Porque sinceramente sí me hizo dudar de que si lo que yo estoy leyendo aquí entonces es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Porque ahora resulta que hay nuevos manuscritos. Y ese es el gancho con el cual hoy se ven todas esas nuevas Biblias, que vienen con ese texto crítico de Nestlé y Alan, el cual les voy a pasar a hablar en este momento, del cual también hice un resumen. Ok, ¿de dónde salen y quiénes son los que cogieron este texto crítico? Todo sucede o todo se da en el siglo XIX. Y yo quiero que usted tenga siempre en mente algo. Nosotros los cristianos nos esforzamos, trabajamos, buscamos cosas para el Señor y buscamos. Sépase que del otro lado, el enemigo, mejor dicho para que me entienda, el diablo y sus ángeles caídos también trabajan. Ellos no se duermen, ellos también actúan. Y cuando yo veo esto, yo digo, no, es que el diablo tiene que estar detrás de esto. En el siglo XIX sucedió algo. Recuerde algo, yo les estoy diciendo que la reforma estalló ¿en dónde? En el siglo XVI. Y eso vino arrasando con toda Europa y llegó hasta acá, hasta América. No se podía parar. No se podía. Mientras más la Iglesia Católica trataba de pararlo, es que más evolucionó. Y todos los países europeos que hoy conocemos como países, en aquel tiempo eran ducados y reinados, comenzó la reforma protestante a salir. Pasaron siglos. En el siglo XIX sucede algo. En el siglo XIX, en el año 1844, un profesor de la universidad inglés llamado Tischendorf, investigando en un convento que se llama Santa Catalina, en Sinaí, encuentra un manuscrito en griego, una traducción, a la cual hoy se le conoce como el Nuevo Testamento en griego de Tischendorf, que no es otra cosa que el texto sinaítico. Él lo encontró en ese convento. Ese mismo siglo XIX aparece otro Nuevo Testamento en griego, nada más y nada menos que en la Biblioteca del Vaticano. Imagínense. Gracias, Nuri. La risa dice todo. Aparece ahí. Ahora mire esto. Oiga esta curiosidad. Ese texto que encuentra Tischendorf en 1844 en el convento de Santa Catalina, en Sinaí, ¿sabe dónde lo encontró? Lo encontró en el basurero de la biblioteca, donde se arrojaban todos los libros que como tenían palabra de Dios no los echaban a la basura, pero tampoco los mantenían, y los dejaban en ese lugar para ver qué se hacía. Ese texto, el códice sinaítico, se llama códice. Cuando es pergamino es porque es un rollo. Cuando es códice es porque la forma ya es como un libro. O sea, este tenía la forma de un libro porque se llama códice sinaítico. Se lo encontró en un perfecto estado. ¿Por qué se puede encontrar un artículo en perfecto estado? Yo en mi casa tengo aproximadamente unas 15 Biblias.
Tengo el libro del Corán, el Mormón, tengo la Biblia Católica. Toditas están en buen estado. Usted las coge y parece que recién las he comprado, porque casi no las uso. Pero coja una de las Biblias mías, de Reina Valera del 60. Hay una que parece Frankenstein, tiene tape, cura, hojas salidas. La tengo ahí ya de reliquia, porque son las que más he usado. Lo que usted no usa es lo que está en mejor estado. Pues este texto se encontró en un excelente estado. Además, esta región se la conoce como una región alejandrina, por eso a esos textos también se le llama textos alejandrinos. Pero sucede que Alejandría era una parte donde había una influencia gnóstica bastante fuerte. Cuando estudiamos historia de la iglesia cristiana, entendemos que los gnósticos no solamente eran gnósticos paganos, habían gnósticos cristianos. Eso enseñamos en la clase de historia. ¿Qué hacían los gnósticos cristianos? Trataban de conciliar la Biblia con sus ideas. Por ejemplo, ellos creían que la materia era mala y el espíritu era bueno. Entonces, por tanto, ellos decían que el Señor Jesús jamás había venido en carne, sino en un espíritu palpable. O sea, ideas como esas. Entonces, todo eso se trataba de filtrar dentro del cristianismo. Estos textos de los que yo estoy hablando salen justamente en esa región. El texto de Vaticano justo sale en el siglo XIX. ¿Sabe qué pasó en el siglo XIX? Que la iglesia se cansó, no pudo detener a la reforma protestante. No pudiendo detener a la reforma protestante, salen y dicen, ups, mira lo que encontré. Aquí tengo yo un códice que se conoce como el Códice Vaticano. El texto crítico de Nestlé y Alan está formado por 5 códices. Pero de esos 5 códices, 2 son los principales, 2 son los pilares de ese código, de ese nuevo texto en donde están basadas todas esas nuevas versiones de la Biblia. Es el que yo le estoy hablando, es el sinaítico y es justamente el Vaticano. Muy bien, ya les he hablado de cómo se encontraron estos textos. Pero entonces, ¿qué sucede ahora con estos textos ya encontrados? ¿Cómo llegan ahora a nosotros? Bueno, sucede que en ese mismo siglo XIX, la Biblia King James, o el idioma de la Biblia King James, había pasado a ser algo arcaico. O sea, ya no se entendía, porque recuerden lo que les dije en la clase pasada, las lenguas evolucionan, todos los idiomas evolucionan. El inglés había evolucionado. Y entonces le piden a 2 pastores presbiterianos, uno de apellido Westcott y otro de apellido Hort, que haga una revisión de la King James para ponerla más asequible al pueblo. Estos 2 señores no solamente hacen una revisión, sino que desechan el texto mayoritario de Erasmo y se inclinan por estos nuevos textos a los que Westcott y Hort le llamaron los textos más confiables. Textos que ahora ya tenían una base diferente. Con el pasar del tiempo, hoy en la actualidad, usted puede revisar en la internet, hay unas cartas escritas entre Westcott y Hort, cartas publicadas por los hijos de ellos, donde nos dejan ver el perfil de la persona, cómo eran ellos, o mejor dicho, su teología, que era una teología totalmente antibíblica. Ellos iban en contra de la ortodoxia de nuestra fe. Porque en aquellas cartas, por ejemplo, nosotros podemos notar que ellos hablan acerca de que eso es una herejía de los cristianos creer en la infalibilidad y que la Biblia es inerrante. No, la Biblia no es infalible, la Biblia falla. Ellos tenían un concepto muy diferente del concepto suyo y mío. Decían que eso de la expiación, eso es un horror, eso de derramamiento de sangre. Por eso es lo que vamos a ver más adelante. Ponga atención a lo que yo le digo, más o menos en lo que ellos pensaban. Son muchas cosas más, pero yo simplemente estoy abreviando entre las cosas que ellos decían. Por ejemplo, ellos, ¿sabe qué? Simpatizaban con el espiritismo. Es más, hicieron una organización para investigar a los fantasmas y a los espíritus porque ellos creían en eso. Por eso le digo que Satanás también tiene sus emisarios y tiene pastores. Pastores que se filtran dentro del pueblo de Dios. Sí, ellos, por ejemplo, no creían que el Señor Jesús había resucitado. No, eso, el Señor Jesús no resucitó corporalmente.
La resurrección a la que se refiere la Biblia es la iglesia. Al surgir la iglesia, esa es la resurrección porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando sale la iglesia, es que esa es la verdadera resurrección. Jesús jamás resucitó. Otra de las cosas, ellos, por ejemplo, no creían en la creación. Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 3. Ellos no creían en la creación de Dios. Ellos creían en la evolución. Porque en ese mismo tiempo, Charles Darwin ya había salido con su teoría de la evolución y recién estaba esa teoría dando vuelta por ahí y ellos eran simpatizantes de esa teoría, de la teoría de la evolución. Además, ellos decían que el Señor Jesús jamás dijo ser Dios. Él nunca quiso decir que Él era Dios. Lo que el Señor Jesús quería decir es que el hombre, el ser humano, podía ver a Dios en su persona, eso sí. Pero de que Él fuera Dios, jamás el Señor Jesús dijo que Él era Dios. Y cosas como esta pensaban estos dos pastores del diablo, porque no puedo decir pastores cristianos, eran pastores del diablo, que sacaron este texto. Con el pasar del tiempo, le entregan estas obras a dos eruditos en griego, que son Nestlé y Alan. Ellos cogen estos textos más confiables, que les llamaron así, Westcott y Hort, y lo unieron con el códice de Tischendorf o el sinaítico y sacaron lo que hoy en día es el texto crítico en griego de todas esas nuevas Biblias que andan rodando por ahí, como por ejemplo la Biblia católica, la Biblia de los Testigos de Jehová, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, y todas estas Biblias que andan rodando por ahí están basadas en ese nuevo texto crítico que lleva el nombre de Nestlé y Alan. Cuando usted abre la Biblia, de esas Biblias siempre le va a decir Nestlé y Alan. Ya borraron porque en el 1914 creo que fue la última edición, donde ahí sí decía que Nestlé y Alan habían tomado su material de Westcott y Hort, pero como después se publicaron las cartas que se escribían entre ellos y ahora son de libre acceso en la internet, pues ya las nuevas versiones no dicen eso, solamente dicen Westcott y Hort. En ellos están basados ese texto crítico. Yo he tomado algunos textos de la Biblia, vuelvo y repito, no son 1, no son 100, no son 1000, son más de 4000 textos cambiados. Yo tengo algunos textos que yo les voy a nombrar en esta hora, se los voy a leer para que usted vea el cambio que ha sucedido en esas Biblias nuevas. Yo he tomado como referencia nuestra Biblia, Reina Valera del 60, y en su contraparte, la Nueva Versión Internacional. Pero no es solamente la Nueva Versión Internacional, son muchas Biblias. Ahora, por ejemplo, tenemos la facilidad, y es lo que yo hice en mi casa cuando estaba preparando esto, que usted coge su teléfono, usted pone el texto bíblico, le pone NBI, la Nueva Versión Internacional, aparece una página web que dice Gateway, y Gateway se abre con un poco de Biblias. Entonces, no solamente usted va a tener acceso para revisar en la Nueva Versión Internacional, que yo estoy diciendo ahora, sino que usted pone el texto y después puede revisar en todas esas otras Biblias. Y yo revisé en todas esas otras Biblias, pero solo apunté la de la Nueva Versión Internacional como referencia porque casi todas se refieren a lo mismo. Y me voy a referir al primer texto, un texto muy querido por mí que hace muchos años, cuando ya empezaba yo a hablar porque me gusta la apologética y cómo refutar acerca de la Trinidad y aquellos que piensan que Dios es uno solo y no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un texto que es contundente, que es primera carta de Juan, ¿verdad? El capítulo 5, verso 7. En la teología bíblica a eso se le conoce como la coma juanina. Me recuerdo que en ese tiempo pues me decían, no utilices ese verso, porque ese verso dicen por ahí que fue añadido. Unos dicen que está y otros dicen que no está. Y yo pues, wow, pues qué bajón, porque ese texto pues es un texto contundente acerca de la Trinidad. Así que voy a hablarles de ese texto. Quiero empezar con ese texto porque digamos que es mi texto engreído. Y dice primera de Juan capítulo 5 verso 7, la coma juanina. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Nueva Versión Internacional.
3 son los que dan testimonio. Punto. ¿Se acabó? Pasa al verso 8 y dice, y los 3 están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. O sea que el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, de un plumazo borrados. No existen, no están, porque como estos son los textos más antiguos y más fidedignos, no deben de ir ahí. Ahora yo quiero que usted analice lo siguiente. Este texto no fue escrito en español, porque si yo leo en español lo que yo acabo de decir, es muy aceptable que yo pueda decir, bueno, yo no veo la falla, puede ser que ese texto no vaya ahí. Porque en español, como en inglés, se puede acceder a que ese texto fue añadido ahí. Porque como que no se nota la diferencia entre si lo pongo o lo saco. Puede que esté, puede que no esté. Pero ¿qué sucede, mi querido hermano? Es que este texto fue escrito en griego. Y el griego tiene una gramática muy diferente a la gramática española y a la gramática en inglés. En griego, las palabras del verso 8 que nos dice que el espíritu, el agua y la sangre, esas palabras en griego tienen género neutro. Pero sucede que en la coma juanina aparecen con género masculino. ¿Y por qué aparecen con género masculino? En la gramática griega, la única manera de que palabras que tengan texto neutro aparezcan con otro género es porque las palabras que le anteceden, las que están antes, deben de estar en ese género. En este caso, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son género masculino. Entonces, esas palabras sí deben de estar ahí para que ahora las 3 palabras que siguen, el espíritu, el agua y la sangre, que están en género, son de género neutro, aparezcan en género masculino. Es la única explicación. No hay otra explicación, porque así es en griego. Además, cuando vemos que se refiere a la segunda persona como el Verbo, solo hay una persona en el Nuevo Testamento que se refiere a la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesús como el Verbo, y ese es Juan. Nadie más utiliza esa palabra así. Y no solamente eso, mi hermano, sino que encontré que este texto fue utilizado por algunos padres de la iglesia. O sea, este texto ya existía en aquel tiempo, siglo II, siglo III, siglo IV. Por ejemplo, Cipriano de Cartago en el año 250 después de Cristo cita ese texto. Prisciliano, español, en el año 385 también cita ese texto. Y Dacio Claro también lo cita. No solamente eso, sino que encontré que hay textos bíblicos en toda la Europa del Este que tienen este texto. No lo omiten. En todas las Biblias de Europa del Este, este texto existe. Tampoco se suprime en textos bíblicos del norte de África. Y aquí viene algo curioso que encontré, porque le seguía dando, ¿no? Como los maniáticos. Resulta que en casa yo tengo una colección de libros exegéticos de Matthew Henry, que viene seccionado, creo que algunos de ustedes lo tienen, viene por libros. Cogí el texto de Matthew Henry y busqué Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Y veo que en el comentario bíblico dice que ese texto no va. Entonces yo digo, bueno, pero Matthew Henry es un hombre de Dios, ¿no? Siglo XIX, es un hombre que sabe lo que habla, pero él dice que no está. Entonces me pongo a investigar y chequear. Cuando de pronto doy con un texto escrito por Matthew Henry en el siglo XIX y 2 hombres más prominentes en el cristianismo, donde abogan y refutan por qué primera carta de Juan capítulo 5 verso 7 sí debe de ir en la Biblia, sí está. Entonces yo digo, pero ¿cómo puede ser que tenga un documento antiguo donde Matthew Henry dice que sí va, y ahora aquí yo tengo un comentario exegético de Matthew Henry donde dice que no va? Entonces cojo y voy a buscar en la primera página del texto a ver qué dice, quién lo tradujo, porque entiendo que esto no fue escrito en español sino en inglés, y me doy con que la traducción es de un tal señor Francisco Lacueva. Así que voy a investigar quién es Francisco Lacueva. Y voy al internet y encuentro que Francisco Lacueva es un teólogo católico
convertido al evangelio. Ahora entiendo que entonces él viene arrastrando, porque esa es una teología que usan los católicos, el texto crítico es de ellos. Recuerda el texto vaticano, lo que les dije. Lo que yo puedo observar entonces es que quien tradujo al español aquellos comentarios exegéticos de Matthew Henry, que es Francisco La Cueva, que ya falleció en el año 2000 y pico, aún arrastraba su teología católica. ¿Ve cómo es importante no simplemente escuchar y quedarse con lo que usted escucha, sino investigar? Le digo esto porque a mí me gusta escuchar a pastores, a predicadores en inglés y español, prominentes, pero a veces les escucho oír ciertas cosas. Y no porque lo digan ellos, yo me voy a creer eso. No, yo voy a la Biblia y busco y veo si es verdad o no. Sigo el ejemplo de Berea. Sígalo siempre usted también. No crea que porque yo me paro y hablo aquí, usted váyase con lo que yo le digo. Investigue. Cerciórese por usted mismo lo que yo estoy diciendo. Es muy importante. Porque como dije al principio, estamos hablando de la palabra de Dios. No estamos hablando de una novela o un libro de Coelho o Gabriel García Márquez. No, estamos hablando de la palabra de Dios, mi hermano. Estamos hablando de la palabra que es vida. Así que eso encontré con referencia a ese texto que en las nuevas versiones ha sido cambiado, mejor dicho, omitido, sacado de ahí. Padre, Hijo, Espíritu Santo y los tres son uno, para ellos no está. Otro texto, Mateo 18, verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Un texto de base, es un texto de peso. Nueva versión internacional, simplemente no existe. Simplemente no está. Está borrado, está omitido. Recuerde que el calificativo que más utilizó nuestro Señor Jesucristo fue, ¿cuál? El Hijo de Hombre. Porque tiene una connotación mesiánica, porque se refiere a las profecías mesiánicas de Daniel, donde dice que vendría el Mesías justamente a eso, a salvar lo que se había perdido. Pero eso no le interesa a la nueva versión internacional. Eso no le interesa a los que hicieron la traducción. Más bien lo borraron, lo omitieron. Marcos capítulo 16, verso de 9 al 20. Usted sabe, mi hermano, lo que es que ese Marcos 16, del verso 9 al 20, no está. No está en ninguna de esas versiones. Ha sido borrado, ha sido extraído. Ese pasaje, por ejemplo, habla en que se van a hablar en muchas lenguas, en que se echarán fuera demonios, en que sanarán enfermos, comerán cosas mortíferas y no les pasará nada, les morderán serpientes y tampoco pasará nada. Todo eso que dice Marcos, capítulo 16, versos 9 y 20, se cumplió en el libro de los Hechos. Sí, eso tuvo cumplimiento, casi seguido, pero tampoco está. Lo borraron. Y escuche esto. Del Evangelio de Marcos hay 620 manuscritos. En 618 manuscritos está Marcos 16 del 9 al 20. Solamente en 2 manuscritos no está. ¿En cuáles? En el Sinaítico y en el Vaticano. ¿Cree usted que es lógico que porque en 2 no existe y en 18 sí existe, usted los quite? No, es que son las fuentes más fidedignas. No es que son más antiguos. Eso es lo que le dicen a usted. Pero sacan esos textos de ahí. Sin embargo, mi hermano, nosotros vemos que han sido y los encontramos escritos. Aún hoy en la actualidad, el pasaje de Marcos 16, del 9 al 20, se utilizan en las iglesias de Oriente como lectura en la fecha de la Pascua. Y ellos tienen una fecha, la iglesia ortodoxa, que celebra la ascensión del Señor Jesús al cielo. Utilizan estos versos del 9 al 20 como una lectura obligada en aquellos días. Ellos siguen manteniendo todos estos textos en sus Biblias. También hay escritos patrísticos desde el siglo II al siglo VII que contienen estos textos. Juan 7:53, que es el último verso de Juan 7, y Juan 8:11, hasta Juan 8:11, nos habla de aquel pasaje de la mujer adúltera, otro pasaje que ha sido totalmente borrado. Sin embargo, en los documentos históricos los encontramos en la versión latina del siglo II.
Jerónimo en la Vulgata del año 385 también lo cita. Ambrosio de Milán en el 347, Agustín en el 395, Paciano en el 375 citan estos textos de la Biblia que han sido quitados de la Nueva Versión Internacional. Otro texto, Juan capítulo 3, verso 13. El Señor Jesús tiene una visita, Nicodemo lo viene a visitar. Jesús está hablando con Nicodemo y entre eso Jesús le dice lo siguiente a Nicodemo que está en el verso 13 del capítulo 3 de Juan. Nadie subió, está hablando el Señor Jesús, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué dice la versión internacional? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Punto. ¿Y qué pasa, hermano, ahí? Bueno, que cuando el Señor Jesús está hablando con Nicodemo, vuelvo y repito, la Reina Valera del 60 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, o sea, el que está hablando contigo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, yo estoy hablando en este momento contigo, Nicodemo, pero yo estoy en el cielo también. Eso me habla de la omnisciencia del Señor Jesucristo. Él está diciendo a Nicodemo que él tiene esa propiedad de estar hablando con él en ese momento, ahí en la tierra, pero también está en el cielo, porque Jesús es Dios y él es omnisciente. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional borra ese texto, borra ese pedazo. No existe que está en el cielo, simplemente dice el Hijo del Hombre, nada más. Ahí queda. Juan capítulo 6, verso 69. Nosotros, este es el pasaje cuando el Señor Jesús, les voy a recordar, el Señor Jesús ha hecho la multiplicación de los panes y los peces, viaja al otro lado, la gente lo persigue, lo quieren ver, el Señor Jesús dice, vienen porque les llené la barriga, no, pero ahora van a oír palabra. Y el Señor Jesús empieza a predicar palabra y la gente se empieza a oír porque a eso no les gusta. Quieren comer, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Quieren que les dé milagros, pero no quieren obligaciones con el Señor Jesús ni con su palabra y comienzan a irse. ¿Ya? Ese es el texto. Estamos en el capítulo 6 de Juan. En el verso 69 dice lo siguiente. Y nosotros, le dice al Señor, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como dice la Nueva Versión Internacional, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Mi hermano, no es que el Santo de Dios sea una palabra común y corriente. Sí, está bien, el Santo de Dios es un buen título, pero cambiar el Santo de Dios por decir que Él es el Cristo, o mejor dicho, el Mesías, y decir el Hijo del Dios viviente, o en otras palabras, tú eres la representación de Dios aquí. Eso es lo que significa ser hijo de Dios viviente, aplicado al Señor Jesús. Hijo de Dios viviente, hijo de, como les dije, ¿verdad? Eso es una transliteración en el idioma hebreo, es un hebraísmo. Está diciendo que en Él está toda la plenitud de la deidad. O sea, tú eres Dios, es lo que le están diciendo a Él. Tú eres el Mesías y tú eres Dios. Ya, para no hacerme tan largo y enredarme, para que me entiendan mejor. Lo que los discípulos le están diciendo en ese momento es, tú eres el Mesías y tú eres Dios encarnado en este momento. Sin embargo, la Nueva Versión Viviente cambia eso y dice, no, tú eres el Santo de Dios. Mi hermano, hay una diferencia abismal, o mejor dicho, hay una diferencia ofensiva a la persona del Señor Jesús. A quitarle el título de lo que Él es. Él es el Mesías. Él es Dios encarnado. Hechos, capítulo 8, versos 36 y 37. En este pasaje, Felipe es visitado por un ángel y le dice, ven acá Felipe, vamos a ver que aquí hay un hombre muy interesado en la palabra de Dios. Es un ministro de Candace, ¿verdad? Que va leyendo el libro de Isaías, capítulo 53, verso 7 y verso 8. Y el ángel le dice a Felipe, Felipe, ve y háblale a este hombre que va leyendo la palabra de Dios y necesita entender la palabra de Dios. Felipe llega, se acerca, le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice, pues si nadie me explica, ¿cómo yo voy a entender? ¿De quién están hablando aquí? ¿Está hablando el profeta de sí mismo o está hablando de otra persona? Y Felipe empieza a explicarle y empieza a predicarle el evangelio del Señor Jesús. Y dice el verso 36, Reina Valera del 60. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, o sea el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Ahí va. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar que había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y el verso 37 brilla por su ausencia. No está. Como dijeran de la ciudad donde yo vengo, en Guayaquil, es que es con dedicatoria. Es exclusivo para el Señor Jesús. No, no está. Efesios capítulo 3, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nueva Versión Internacional. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Y nuestro Señor Jesucristo? Brilla por la ausencia. Dedicatoria especial, Armando, al Señor Jesús. No está. Cuando hablamos de Jesucristo, no solamente es que es un nombre y un título. Jesucristo denota la unión hipostática del Señor Jesús. Jesús, la parte de carne, y Cristo, o Cristos en griego, Mesías o Mashiach, es la parte divina. La divinidad y la humanidad de Cristo se denotan en ese nombre, Jesucristo. Un nombre y un título, más que nombre y más que un título, denota la unión hipostática de Jesús. 100% hombre, 100% Dios. No está. Eliminada de la Nueva Versión Internacional. Dice Mateo capítulo 13, verso 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Está hablándole a los discípulos. Ellos respondieron: sí, Señor. O sea, en griego, sí, Kyrios. Kyrios es el equivalente a Adonai en la Biblia. Sí, Señor, pero Señor de deidad. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Lo siguiente: ¿han entendido todo esto?, preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. ¿Y Kyrios? ¿Y Adonai? ¿Rosita no está? No está la deidad del Señor Jesús. Por eso digo, es un ataque frontal y directo, de manera exclusiva, dedicada al Señor Jesús, a su divinidad, a su mesianidad. Se omiten todas estas palabras. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. ¿Y la sangre? Bien, gracias. No está. Porque ¿qué dice la Biblia? Que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay perdón de pecados. Pero eso no lo dice la Nueva Versión Internacional, ni ninguna persona que compre esa Biblia va a entender. Si lee aquí Colosenses 1:14, no va a entender que sin derramamiento de sangre, sin aquel sacrificio perfecto que se hizo en la cruz del Calvario, donde Cristo Jesús derramó hasta su última gota de sangre para perdonar su pecado, el mío y el del mundo entero, no lo va a entender, porque no está ahí. Romanos 16, verso 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nueva Versión Internacional, simplemente no está. Omitido, para afuera, se fue, no está ahí. Juan capítulo 6, verso 47. De cierto os digo, dice el Señor Jesús hablando, el que cree en mí tiene la vida eterna. Nueva Versión Internacional dice: les aseguro, el que cree tiene la vida eterna. Mi hermano, los musulmanes creen, los testigos de Jehová creen, los mormones creen. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Será por eso que tendrán la vida eterna? No, dice el Señor Jesús, el que cree en mí. No es el que cree. Cree que cualquiera, hasta un perro cree, no. No, el que cree en el Señor Jesucristo tiene la vida eterna. Pero eso no lo vas a entender si tienes la Nueva Versión Internacional. El que cree nada más dice. No, mi hermano. No es el que cree en el Señor Jesucristo. Sí, tiene vida eterna el que cree en Dios Padre y a quien tú le has enviado, dijo el Señor Jesús en Juan 17. Y el que ha enviado es Él, el Señor Jesucristo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, que fue base de uno de los puntos de la confesión de fe de Westminster. Dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios,
El Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, el Altísimo, el que tiene el control de todo lo que existe del universo, de lo que usted ve y de lo que usted no ve, de las bacterias, de lo que usted ni siquiera se imagina, de los planetas girando a la velocidad constante, de todo lo que su mente alcanza y no alcanza a visualizar. Ese Dios Todopoderoso se hizo carne. Por eso es que la Navidad es importante predicarla. Por eso es que la Navidad hay que enseñarla, la encarnación de Jesús. No estamos hablando de cualquier ser humano. Estamos hablando del único, del Rey del universo, del Dios omnipotente, del Altísimo que se hizo carne. Grande es el misterio, grande, que ese Dios Todopoderoso se hizo carne. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Vamos para allá. Nueva Versión Internacional. No hay duda de que grande es el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. Fue vindicado por el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Él. ¿Quién es él? Cualquiera. Sí, gracias. Cualquiera. Él. Sí, pero ¿quién es él? No. Reina Valera dice que es Dios encarnado. Eso es lo que hace grande el misterio de nosotros. Que el Dios Todopoderoso se encarnó, se hizo como uno de nosotros. Pero la Nueva Versión dice, no, Él. Da lugar hasta para que los testigos de Jehová digan, un ser preexistente, no es Dios, como dicen ellos. Jesús no es Dios, un ser divino, pero no es Dios. Se encarnó y vino. No. Reina Valera. La palabra de Dios dice que el Dios Todopoderoso se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que hace grande el misterio de nuestra fe. Que ese Dios Todopoderoso se haya hecho carne, pero en la Nueva Versión Internacional tú no lo vas a entender así. Tú no lo vas a ver así. Mateo 17, 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Los discípulos están tratando de sacar un demonio y el demonio no sale. El Señor Jesús viene y saca ese demonio y se va. Y ellos no entienden qué pasó. Entonces el Señor Jesús le dice, es que este demonio no sale sino con oración y ayuno. ¿Se acuerdan lo que les conté al principio de lo que estaba relatando? Hace más de 20 años atrás decían que la palabra ayuno no iba, que alguien la puso ahí, un copista. ¿Sabe lo que dice la Nueva Versión Internacional hoy en el día? No está. El verso completo no está. O sea, lo han ido corta hasta que llegamos al año 21. Ahora no existe. El texto completito no está. Y me preguntaba yo, ¿y a quién le interesará saber que usted necesita ayunar y orar para sacar a ciertos demonios? ¿A quién le interesará saber que usted no se entere de eso? O sea, que si usted tiene una Biblia de la Nueva Versión Internacional y va por ahí a reprender un demonio y no sale, nunca se va a enterar que usted tiene que hacer ayuno y oración para que salga ese demonio. Porque hay demonios fuertes que no salen sino de esa manera. Pero si tienes la Nueva Versión Internacional nunca te vas a enterar. Imagínense, más de 20 años atrás me decían que ayuno no estaba, pero ya como dijeron, no, vamos a quitarla toda mejor. Ya para que nadie se entere mejor, porque se pueden enterar de este pedazo y vamos a quitarlo de ahí. Marcos 15, 27 y 28 dice, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. 28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Nueva Versión Internacional 27 dice, con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y el 28, bien, gracias, no está. O sea, el respaldo profético, lo que está hablando en ese momento Marcos, el cumplimiento de la profecía del canto del siervo del capítulo 53 de Isaías no está ahí. Si quieres revisar que se han cumplido las profecías, aquí no te vas a enterar. Porque la nueva versión internacional no te va a decir a ti que las profecías se cumplieron y que esta es una profecía cumplida. De Isaías 53. Más de 6 siglos antes se cumplió. Eso no está aquí. Está quitado, está borrado. Mateo capítulo 6, verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nueva Versión Internacional dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y el reino, el poder y la gloria son tuyos por siempre. Amén. No están. Se está haciendo una oración. El Señor Jesús le está enseñando a los discípulos a orar.
Le está dando la oración modelo, la que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Le está enseñando a orar. Hay una serie de peticiones y esa serie de peticiones terminan basándose en que el Dios Altísimo es dueño de todo lo que hay, porque todo te pertenece a ti. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo la gloria, todo es tuyo. Por eso yo te pido, porque todo es tuyo. Eso no está en la Nueva Versión Internacional. Quitado, borrado. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, o como en griego, la metanoia o el teshuvá en hebreo. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Pero vayan y aprendan qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿Y el arrepentimiento? Sí, pero vino a llamarlos a los pecadores, pero arrepentimiento. Él vino a llamar a todos a que nos arrepintamos. No, pero ahí no te vas a enterar. O sea, arrepentimiento ahí no existe. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 47, el apóstol Pablo explicando, haciendo el paralelo entre los dos hombres, entre el primer hombre y el segundo hombre, entre Adán y el Señor Jesucristo, dice en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 47, el primer hombre es de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Nueva Versión Internacional. El primer hombre era del polvo, de la tierra. El segundo hombre, del cielo. ¿Y el señorío del Señor Jesús? ¿Y el Kyrios? ¿Y el Adonai? No está. Quitado, sacado de por medio. Lucas 2:33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Nueva Versión Internacional. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. El padre y la madre del niño. Todas las nuevas versiones de la Biblia de hoy dicen el padre y la madre del niño o los padres del niño. Pero ¿quién es el padre del niño? ¿Es José? No, el padre del niño no es José. El padre del niño es el Dios Todopoderoso. Pero eso no es lo que se entiende en esta versión. Ay, sí, hermano, pero que se sobreentiende que José pues iba a ser las veces de padre. Sí, pero aquí lo que Lucas está diciendo es que María cumple el papel de la madre biológica. Es decir, se cumple la doctrina del nacimiento virginal. Pero aquí no se entiende eso. Porque aquí le están llamando el padre o los padres a José y a María, cuando José no es el padre. No, el padre es Dios. María es la madre biológica y cumple un papel, y aquí se cumple la profecía del nacimiento virginal del Mesías. Mi hermano, el texto crítico es un texto que ha sido alterado no para mejorarlo, es un texto que ha sido alterado para corromperlo. Un texto incompleto no necesariamente es un texto alterado, es un texto corrupto, porque hay textos incompletos pero que son buenos. Pero este texto es alterado, incompleto, corrupto, malicioso. Es un texto que está totalmente fuera de lo que estipula la palabra de Dios, porque la palabra de Dios mismo dice que hay una promesa de parte del Dios nuestro acerca de preservar la palabra de Dios. Dios ha dicho que Él va a preservar su palabra por la eternidad. La palabra siempre va a estar ahí. ¿Cómo es posible, mi hermano, que alguien venga después de 1800 años con un texto crítico ahora a decir, no, ustedes han estado equivocados? Por más de 2 milenios han estado equivocados. No, esa no es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. El texto crítico es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted coge ese texto está adulterado, está omitido. Ese texto hace una agresión tremenda contra la divinidad del Señor Jesús, contra la mesianidad del Señor Jesús, contra la unión hipostática del Señor Jesús. En términos más sencillos, el texto crítico de Nestle y Aland de las nuevas versiones de la Biblia son una aberración contra la palabra de Dios. Son una blasfemia a la palabra de Dios. Cortan, mutilan y omiten textos fundamentales. Agreden a la persona de Cristo Jesús directamente, no por debajo de la mesa, de frente. Como dicen por ahí, de frente y a la cabeza. Sí, de frente contra la mesianidad y la divinidad del Señor Jesús. Recuerde esto. El texto mayoritario donde está hecha su Biblia de 1960 tiene más de 5.686 escritos, leccionarios, textos patrísticos, antiguas versiones de los Nuevos Testamentos de los primeros siglos,
donde por más de mucho tiempo esas palabras que formaron las Biblias que conocemos como la de Lutero, la de Calvino, la Biblia Grande, la King James, la Biblia de Reina Valera, toda la Biblia del Oso, todas esas Biblias, mi hermano, que impactaron la vida de todos estos seres, nos dejan ver a nosotros que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, aleluya. Eso está aquí, en el texto mayoritario. No en un texto chueco, omitido, un texto doblado, un texto que agrede a la persona del Señor Jesucristo. No, ahí no está. Si usted quiere tener la palabra de Dios, si usted quiere tener lo que Dios ha dicho, recuerde, Reina Valera 1909, Reina Valera 1960, contienen la palabra de Dios. Si usted quiere tener la palabra de Dios, quédese con la palabra que dice que Dios se manifestó en carne, no el que dice Él se manifestó en carne. Si usted quiere tener la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, quédese con la que dice, y el que cree en mí tendrá la vida eterna, no simplemente el que cree. No, mi hermano, quédese con la palabra que es. Y antes de terminar, quiero leerles algo que yo escribí, se lo voy a leer, y dice así. La Biblia fue poco a poco apartada del hombre en un periodo de más o menos un milenio hasta que se dio la Reforma Protestante de 1517. A esta le salió al encuentro la llamada Contrarreforma por un lado y la Inquisición por otro lado, que trataba de sofocar, aniquilar, extirpar de raíz a la Reforma Protestante de la Iglesia. No dando el resultado deseado, surge dentro de la Reforma un movimiento en Alemania que corrió por casi toda la Europa en el siglo XVII, XVIII y XIX, y de manera muy especial se infiltró en las grandes universidades de aquellos tiempos. Me refiero al movimiento llamado el racionalismo. Ese fue un movimiento que surgió en Europa en esos siglos, donde se decía que todo tenía que sujetarse a la razón, y que cuando usted leía la Biblia tenía que sujetarse a la razón. Así que cualquier milagro que leamos en la Biblia era simplemente como para dar una anécdota, para dar una lección, una explicación, pero que no era real, eso no había existido, porque todo tenía que sujetarse al racionalismo, a la razón. Ese movimiento surgió en Europa en esos siglos. Y ese movimiento fue un ataque directo y frontal a la Biblia y a sus doctrinas fundamentales. Pero el ataque no para ahí, el ataque continúa y aparecen estos dos pastores del diablo anglicanos, Westcott y Hoare, en el siglo XIX, que sumaron el texto sinaítico de Tischendorf y es la base para el nuevo texto crítico de Nestlé y Aland, de donde salen todas las Biblias nuevas, ¿verdad? Dicho sea de paso, Nestlé y Aland son de la línea del racionalismo. Ellos vienen ahí. Es importante cuando una persona estudia, hace una traducción, hace un texto, hace un comentario, revisar cuál es su teología, cuál es su pensamiento, cuál es su línea teológica. Porque dependiendo de esa línea teológica va a ser su comentario y va a ser su texto. Y aparecen estos dos hombres que son de esa línea racionalista. Luego se crea las Sociedades Bíblicas Unidas en el año 1946. Las Sociedades Bíblicas Unidas es una institución unicitaria o unitaria, o mejor dicho, que no cree en la Trinidad, no cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Dios es uno solo, el Hijo es el Hijo, pero no es Dios, y el Espíritu es una fuerza. Esa es las Sociedades Bíblicas Unidas. Es una sociedad procatólica, proecuménica. Y no hablar del boro que conforma las Sociedades Bíblicas Unidas, que eso es otra historia aparte. Solo para que tenga un ejemplo, en el área hispana, el señor Samuel Pagán, director de la edición en español de la Nueva Versión Internacional, ha publicado libros donde dicen cosas como las siguientes: que Génesis no le escribió Moisés, que Daniel no le escribió Daniel, que Isaías tampoco lo escribió Isaías. Una parte le escribió Isaías, pero las otras no. O sea que cuando el Señor Jesús dio su discurso en el año 30 en el templo acerca de Daniel, el Señor Jesús no sabía lo que hablaba. O no conocía a Pagán. O no sabía lo que hablaba. Pero lo peor de esto es que lo que yo estoy hablando en este momento de este señor Pagán se enseña en los seminarios el día de hoy.
Y esos nuevos teólogos, esos nuevos profesores, esos nuevos pastores que salen de esos seminarios vienen contaminados con esas ideas. Que esos libros no los escribió los que la Biblia dice que lo escribieron. O lo que el Señor Jesús afirmó. O sea, que parece que el Señor Jesús no lo sabía tampoco. A lo mejor ahora se entera. Nos está escuchando en este momento. Dirá, uy, wow, yo dije que lo escribió Moisés, el Génesis, no lo escribió. Dios mío. En fin, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto dicho? Pues si la Biblia no la escribieron los escritores que nosotros conocemos, y si la Biblia tiene textos de más, y han sido mal interpretados por siglos, cerremos la Biblia, pastor, apaguemos las luces, cerremos la puerta y vámonos a la casa. Vámonos a ver televisión. Porque entonces, ¿para qué creer entonces en la Biblia? Porque resulta que la Biblia no ha sido tan fidedigna como dice ser. No ha sido tan inerrante como dice ser. La Biblia es simplemente una referencia. Mi hermano, estamos hablando de la bendita y santa palabra de Dios, del Dios todopoderoso, del Dios omnipotente, aleluya, del creador de los cielos y la tierra, aleluya, gloria a Dios. Si el texto bíblico que hemos leído no es seguro, ni siquiera es seguro quién lo escribió, aquellos distintos libros que conforman la Biblia, ¿por qué entonces tenemos que aceptar sus enseñanzas? Por ejemplo, ¿por qué decir que la homosexualidad está mal si lo que más quiere la gente en el día de hoy es que se reconozca como un derecho que todo el mundo puede tener a la homosexualidad? Mi hermano, todo conduce a una sola cosa, a la muerte de la palabra de Dios y por ende a la muerte de la iglesia. Ese es el propósito. Y eso que yo acabo de decir nos deja ver una vez más que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Dijera un grande pensador del siglo XVII en Francia, René Descartes, dijo, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro, pero esta es la palabra de Dios, mi hermano. Y estamos llamados a estudiarla, a aprenderla, a escudriñarla, a no dejarnos que se nos pase gato por liebre, a meditar en ella, a buscar si lo que se dice es así. Dice la palabra de Dios, el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios les guarde. Nuestro pastor con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga.